Si ustedes ven ahí en la pantalla, hace un tiempo les compartí una predicación que se llamó Nacido Libre. Prácticamente fue un folleto, el hermano Bob George, del Ministerio de Gente a Gente, o People to People, escribió, y me pareció el mejor folleto donde se presenta el Evangelio como viene en la Biblia, y entonces lo traduje al español, y les compartía esto de que en 1923, aquí en Chicago, en ese hotel que ustedes ven ahí en el Hotel Edgewater en Chicago, en 1923 se reunieron 9 de los hombres más ricos del mundo. O sea, estos eran hombres que aprendieron el arte, si podemos decir así, el secreto de hacer mucho dinero. Esto sucedió. Sin embargo, 25 años después de esa reunión, escuchen, 25 años después de esa reunión de estos hombres, miren lo que sucedió con estas personas. El presidente de la compañía de metal más grande, se llamaba Carlos Schwab, murió en bancarrota y vivió con dinero prestado durante 5 años antes de que muriera. 25 años después de esa conferencia, de esa junta, donde era uno de los hombres más ricos que aprendieron a ser exitosos. Entonces, Sandy, pasó algo con el... Ok, ahí está bien. El presidente de la compañía de utilidades más grande, Samuel Inson, murió siendo un fugitivo de la justicia y sin un centavo en un país del extranjero. El presidente de la compañía de gas más grande, Howard Hudson, perdió su salud mental. El más grande revendedor de trigo, interesantemente apellida Patton, Arturo Patton, murió insolvente en el extranjero. El presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Richard Whitney, fue liberado de la penitenciaría de Sing Sing. El miembro del gabinete del presidente, Alberto Hall, fue perdonado para que pudiera morir en su casa, o sea, también estaba envuelto con la ley. Y el Bear, el más grande oso de Wall Street, murió por suicidio. El presidente del más grande monopolio murió también por suicidio. Se mataron estos hombres 25 años después de esta reunión. El presidente del Banco de Pensiones Internacionales murió por suicidio. ¿Escucharon eso? Gente sumamente rica. 25 años, esto fue lo que sucedió, es un hecho, vida real. Y la pregunta realmente es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben que hay una respuesta sencilla? Es orgullo. Orgullo, y tal vez algunos de ustedes han sabido o conocen de algunos deportistas, por ejemplo, boxeadores. Eso es muy famoso, los boxeadores. Yo no sé, no me he metido a ver la vida de otras personas de otro deporte, pero interesantemente ustedes han conocido boxeadores que fueron muy famosos, ganaron millones de dólares. Escuchen, hermano, es que no estamos hablando de que hicieron sus $20,000, sus $50,000 o $100,000, gente que hizo muchísimo dinero y que años más tarde realmente andan viviendo en la miseria, no tienen nada, o debido a tanto que tuvieron se han enfermado o se han muerto estas personas. La pregunta es ¿por qué? Y en pocas palabras realmente la respuesta es por el orgullo del ser humano. Entonces en realidad por la pura gracia de Dios nosotros vivimos aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes saben que se le conoce como una superpotencia mundial. Es uno de los países pues más ricos en el mundo, y todos nosotros los que venimos aquí, especialmente pues de países latinoamericanos, ya nos habremos dado cuenta de cuánta riqueza hay en este país. Y aún aquellas personas que son llamados pobres aquí, aún esos pobres, de acuerdo al estándar de pobreza de aquí de Estados Unidos. Es interesante porque aún esa gente que es llamada pobre, en realidad son sumamente ricos cuando se comparan
con gente verdaderamente pobre en otros países del mundo o países tercermundistas. Desde que uno llega a esta nación y comienza a trabajar, uno se da cuenta de que en realidad, y yo el ejemplo más sencillo que doy es bien fácil empezar a tener un auto. Es bien fácil tener un carro. ¿Y por qué uso este ejemplo? Bueno, porque en nuestros países, yo soy de México, del estado de Veracruz, pero no cualquier persona puede tener un carro. Ni siquiera usado, escuchen, ni siquiera usado. Porque la gente nunca jamás se atreve a vender su carrito aunque sea usado. Su carrito viejo. De hecho, cuando la gente deja de usar un carro, no es para venderlo generalmente, porque el carro ya dio todo lo que tuvo que dar y ya no puede funcionar más. Entonces vean esto, prácticamente obtener un auto sería un grandísimo lujo en otros países. Hemos visto personas que vienen de una clase social muy pobre de Latinoamérica o de otros países, y tan pronto cuando llegan y empiezan a trabajar, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues empiezan a comprar un carrito, ¿cierto? Al principio, llegando al ser trabajo que obtengan, enseguida juntan unos cientos de dólares, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 dólares, y se puede uno comprar un carro. En sus países esto tal vez jamás pudiera ser. Entonces no negamos que exista la pobreza también aquí en Estados Unidos. Hay pobres, absolutamente, pero hay de pobres a pobres en el mundo. Y los pobres de aquí en Estados Unidos no se comparan a otros pobres en otros países. Es irónico porque aquí, por ejemplo, si no se tiene computadora y cosas así que serían casi lujo en otros países, esto ya lo te van a calificar como, vives bajo el nivel de pobreza. Nivel de pobreza, realmente algo que abunda aquí son las cosas de primera necesidad, comida y ropa. Eso es, realmente si uno tiene comida y ropa, pues ya no necesariamente está pobre. Sin embargo, aquí ustedes saben, cuando estamos hablando del nivel de pobreza de aquí de Estados Unidos, es muy diferente, al nivel de pobreza en otros países. Ahora, eso es lo que hemos visto, pero una de las cosas que ustedes van a estar de acuerdo conmigo también, es que también hemos visto que muchas de las personas que llegan a este país siendo pobres, cuando comienzan a ganar dinero y a acumular o obtener un carrito, una troca, como dicen, ¿no? Una trocota, que le ponen aquí el panel, como nuestro hermano Gerardo, le ponen aquí de peluche, hermanos, acá enfrente, ¿no? Aquí colgando unas cositas acá así o acá atrás y el volumen bien fuerte, ¿no? Bueno, hermanos, ustedes han visto de que a mucha gente, cuando empieza a tener esas cosas, ustedes van a entender esta expresión, se les sube el humo a la cabeza. ¿Cuántos no entendieron esto? Ok, todos somos tal vez mexicanos o latinos, ¿verdad? Se vuelven como arrogantes. Algo sucede cuando empiezan a tener, honestamente, ni siquiera son millonarios. No tienen ni siquiera 100,000, 200,000 dólares, pero empiezan a tener su carrito y como que se vuelven arrogantes. Algunos te comienzan a ver, a los que acaban de llegar sobre todo, a los que apenas están empezando, con menosprecio. Otros ni siquiera te quieren ver. No sé cuándo les ha sucedido a ustedes, que ni siquiera te van a ver, no se voltean y como que no te ven. Esta es una experiencia común en el ser humano, ¿sabían eso? Generalmente la gente no sabe vivir en humildad cuando empieza a poseer cosas. Es algo que está en el corazón del ser humano. El orgullo, el ser humano se llena de orgullo. Tal vez ustedes o alguien de aquí, tú puedes estar pensando, bueno, pero eso, pastor, no es para mí, porque yo no tengo ni dónde caerme muerto. Generalmente así dicen, no, no tiene ni dónde caerse muerto. Tal vez algunos de ustedes piensan, bueno, pero yo no soy rico o yo no tengo mucho dinero. Tal vez estás pensando en que tú no eres millonario o tal vez no tienes tus 100,000 dolaritos en el banco y tal vez estás diciendo, bueno, esto pues en realidad no es para mí. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, aun cuando no es muchísimo dinero, las personas son afectadas en su corazón. Créanme, lo hemos visto, tal vez ustedes lo han visto. Es decir,
no se necesita o no necesitas tener mucho dinero para caer en el orgullo de corazón. No se necesita tener muchísimo dinero. Es decir, mucho dinero o riquezas en realidad es relativo, porque la pregunta es ¿comparado con quién? ¿Cierto? ¿Comparado con quién? Si tú te comparas, por ejemplo, con Carlos Slim de México, ¿cómo quedamos todos nosotros? Pues somos nada, somos de lo más pobres, ¿cierto? Con uno de los hombres más ricos del mundo. O cuando te comparas con Bill Gates, ¿cierto? Vas a decir, no, pues yo soy nada. Pero comparado con muchas otras personas que viven en gran pobreza en otras partes del mundo, tú y yo somos considerados ricos. Somos considerados ricos. Entonces vamos a reflexionar un poquito el día de hoy acerca del orgullo y las riquezas. Hay un pasaje en la Biblia, ahí en Deuteronomio capítulo 8, ahí está en la pantalla. Es una continuación, pero ahorita voy a ir la primera parte, pero vean cómo Dios habla al pueblo de Israel, o sea, a la gente, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Cuando Dios les dio esta advertencia a los judíos, fue porque Él sabe lo que puede suceder con el corazón del ser humano cuando comienza a tener riquezas. Si Dios, obviamente, si no hubiera esta posibilidad, este potencial del ser humano, pues Dios no les hubiera dicho esa advertencia, ¿se dan cuenta? Es una advertencia. Los judíos podrían llegar a enorgullecerse y pensar que tenían riquezas porque ellos se la habían ganado, como decimos nosotros, me lo gané con el sudor de mi frente y con mis propias manos. Jehová les dice que se acuerden de Él, porque es Él el que les daría el poder para hacer las riquezas. Ellos de ellos mismos no tienen el poder para hacer riquezas, lo que Dios está diciendo. Y créanme, porque pensando que esto sucedió más o menos entre 2000, 4000, 3000 años antes de que viniera Jesucristo a este mundo, la situación era muy diferente. Entonces, pero era Dios el que les daba el poder a la gente y al día de hoy también para hacer riquezas. Vean, porque Dios es el que da la vida. Tú date la vida. Tú preserva tu vida. A ver, trata de hacerlo. Sabemos que la vida le pertenece a Dios. Aunque tenga uno miles o cientos de millones de dólares, aún el hombre más rico del mundo, su vida le pertenece a Dios. Y ustedes saben, cuando llega una enfermedad incurable, todo el bonche de dinero que uno tenga, ¿para qué sirve? Hay una palabra, para nada. Vale nada. ¿Por qué? Porque los médicos no tienen en sus manos el poder de preservar la vida o de producir la vida. Tienen ahorita que recurrir a lo que Dios ya creó en el mundo. Y en este caso del versículo que viene en su pantalla, Jehová les daría el poder para que hicieran riquezas, pero dice, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Entonces Dios había hecho a su pueblo la promesa de que les daría número uno la tierra de Canaán. Ahí es donde ellos iban a entrar. Y ahí es donde iban a tener gran riqueza. Dios les prometió, se las voy a dar por heredad. Y Dios les dijo que sería una tierra, la Biblia usa este término, que donde fluye leche y miel. Canaán era pensado por la gente en esa tierra, fluye leche y miel. Ahora, no está hablando de que había un manantial de leche y un manantial de miel. Era una figura de hablar para decir en pocas palabras, un país, una tierra totalmente fértil, apta para que uno se pueda hacer de muchas riquezas, ganado y granos y cosechas, etc. Es una tierra próspera con gran potencial para las riquezas.
Aun cuando este evento es una narración que sucedió cientos de años antes de Jesucristo, o miles más bien, a una gente culturalmente diferente a nosotros. Nosotros vivimos en Norteamérica y venimos de una cultura, de hecho, diferente del país donde vivimos actualmente. Algunos de nuestros hijos, si venimos nosotros, somos de primera generación, nuestros hijos están en medio, ¿cierto? Como que se están adaptando, a veces agarran más de la cultura de este país, a veces más de la de nosotros, aún segunda generación, tenemos bien arraigadas cosas de nuestra cultura. Y no estoy diciendo que es malo, hay cosas malas obviamente, y hay cosas buenas de ambas culturas, pero la realidad, vean, aunque fue una cultura diferente, se aplica perfectamente para nosotros también. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros tenemos el mismo problema de avaricia y de orgullo que cualquier ser humano en el mundo, en cualquier generación de la que ha existido y de la que va a existir. Porque todos nacemos con algo que la Biblia enseña que se llama pecado. Ese pecado vive en los no cristianos y en los cristianos. En todo ser humano, aunque no crean en Dios, aunque crean que vienen de los gorilas. Realmente la realidad es Dios es el creador de la raza humana y todo ser humano viene con ese corazón perverso y nace uno con ese orgullo y esa arrogancia. Cualquier ser humano puede caer en este gran error de pensar que es por su empeño y sus propias fuerzas que hace riquezas sin reconocer a Dios. Eso es arrogancia. Esa es la raíz del orgullo. No puede realmente una persona aceptar la verdad de que es pura gracia de Dios, que Dios me dio vida, que Dios en su gracia me hizo que yo encontrara este trabajo y por eso es que estás teniendo dinero. No puede una persona reconocer eso y ser malagradecido y que el orgullo lo atrape. Realmente, ¿por qué? Porque es una dependencia en humildad en la gracia del Señor. Existen personas que están casi, ustedes han de conocer algunos, casi obsesionados por producir dinero y por acumular riquezas. Están tan obsesionados, la vez pasada también cuando hablábamos de mayordomía también, de que estas personas que tienen esa obsesión en su vida aquí, como es un país de grandes oportunidades, hacer dinero, llegan a mirar con menosprecio a aquellos que no están en la misma mentalidad, ¿cierto? Hay gente que está emocionada y quiere porque su objetivo en la vida es acumular dinero. Entonces cuando te vienen a hablar a ti de su plan o de qué sé yo y no te ven el mismo ánimo, te empiezan a mirar como gente, como ignorante, como bruto, como idiota, como que no eres inteligente. ¿Por qué? Porque ellos están obsesionados con hacer riquezas. Ahora, ¿es malo hacer riquezas? No necesariamente. Vemos, de acuerdo a la Biblia, no es malo el hacer riquezas, pero hay algo que las riquezas o acumular cosas materiales pueden llegar a hacer con el corazón de la persona. Las personas llegan a enorgullecerse de sí mismos pensando que es por ellos, que es por su fuerza y que trabajan duramente para hacer riquezas. Vean un Salmo 62, 10, una vez más, el Señor hablando, vean, dice, si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Consejo de Dios para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Y recuerden, una vez más, todos calificamos para esto. Porque acuérdense que somos ricos pensando en gente pobre. No pensemos de que esto no es para mí porque yo no tengo millones de dólares. No necesitas, créanme que es un hecho. Una de las cosas que sucede cuando el ser humano tiene o comienza a tener muchas riquezas es que pone su confianza o su corazón en las riquezas. Y por eso Dios da esta advertencia. Si se aumentan las riquezas, dice, no pongan el corazón en ellas. ¿Por qué Dios da ese consejo a la gente? Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe perfectamente lo que él puede tener, el poseer cosas, es decir, esto es mío, esto yo me lo gané.
Dios sabe lo que puede causar en el corazón del ser humano. El saber que tiene una gran suma de dinero en el banco, bueno, algunos debajo del colchón, ¿cierto? Y créanme que no es una broma, hermanos, decir debajo del colchón. Nuestra gente literalmente tiene dinero debajo del colchón. Yo no sé cuántos de ustedes, pero otros tal vez no debajo del colchón, pero los tiene al cash en algún lugar adentro de su casa o de su apartamento. Esto es real. Entonces esa persona se siente con poder y muy dentro de su corazón confía en que todos sus problemas pueden ser resueltos con el dinero. Ese es el engaño de las riquezas. Ese es el engaño, algo que sucede. La gente, tengo dinero, todos mis problemas los puedo resolver con dinero. Y es un hecho. Hemos visto gente, todo, ok, sacando el dinerito, ¿cierto? ¿Dónde conocemos esto? Yo soy de México, ¿ok? Ok, ustedes mexicanos, hermanos, ¿sí saben lo que es ¿cómo se llama esto? Mirar acá así. ¿Cómo? La mordida, ¿no? Soborno. Es la cosa más común, ¿no? Ahí está el policía de tránsito con su libretita y dice, a ver, fírmenle aquí. Y agarra el otro, oh, claro que sí, y ahí va su billetito y ya, ok, vamos, que le vaya bien. Mordida, soborno. Entonces, en la vida, aunque esto parezca caricatura o broma, es la realidad. Si estamos pensando en gente que vive acá del vulgo, de la chusma, que era la chimotrufa, ¿no? De abajo, ¿ustedes creen que esto no sucede en la clase social adinerada y alta? Sucede exactamente lo mismo. Quieren solucionarlo con dinero. Ahora, allá, cuando hablamos de gente alta, pues no se da nada más un $5, ¿no? Esos son miles de dólares. A veces hasta millón de dólares para cállate o no digas nada o hazte como que no ves, etc. Entonces la advertencia del Señor es que si llegara a suceder que las riquezas o tus riquezas aumenten, no pongas tu confianza en ellas. Entonces la pregunta ¿es posible tener riquezas y no poner tu corazón en ellas? Sí es posible. Es posible tener riquezas y no poner tu corazón en ellas. El problema no son las riquezas, acuérdense. El problema es el corazón de la persona. ¿Puede un cristiano ser rico? ¿Puede? Claro que sí. ¿Es pecado que un cristiano tenga miles o millones de dólares? ¿Es pecado? Claro que no. ¿Por qué? Porque el problema no está en sí en pedazos de papel con un número, ¿cierto? O pintadito o de esa calidad que hacen los billetes. ¿Puede un cristiano tener riqueza? Claro que sí. ¿Puede un cristiano poner su corazón en las riquezas? Claro que sí, también puede. Es un peligro, ¿por qué? Porque tiene orgullo, tiene avaricia, tiene lo que se llama pecado dentro de su corazón. ¿Cuándo sucede esto que un cristiano llega a poner su corazón en las riquezas? Pues cuando el corazón del creyente no está bien en su relación con el Señor, con Dios mismo. De manera que para que tú no te enorgullezcas con las riquezas, primero debes de preocuparte por la condición de tu corazón. Eso es lo primero. No piensen que si nuestra relación con Dios, que mi corazón delante del Señor, si no está bien, no pienses que las riquezas tú las vas a manejar bien. Créanme, esa es una historia que ha sucedido 1 y 1000 veces. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, hacia mí Dios me da la lotería, si me gano estos 100, 200 millones de dólares, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría aquello? Claro, es fácil decir eso, ¿cierto? Pero escuchen, si nuestro corazón no está bien en nuestra relación con Cristo Jesús, casi es una garantía de que la riqueza va a llegar a ser un problema en tu vida. Casi es una garantía, es una seguridad. ¿Por qué digo esto? Ejemplos en la vida real, ejemplos tras ejemplos. Gente que no tenía mucho dinero y comenzó a tener o se sacó la lotería, entonces empieza a derrochar, a malgastar el dinero. Entonces vean, si la prioridad en tu vida es crecer en la gracia, el conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, obviamente el amor de Dios te va a controlar.
Y si el amor de Cristo te controla, no tienes por qué preocuparte acerca de tus riquezas. Si el amor de Cristo te controla, es obvio y claro que tú vas a saber administrar ese dinero de Él, porque esa es la clave. Cuando tu corazón está bien delante de Cristo, tú nunca dices, esto es mío y esto yo me lo gané, mira mi chequecito. Siempre vas a tener un corazón de humildad, reconociendo que tienes lo que tienes o ganas el salario que ganas, no por ti, por pura gracia del Señor. Y cuando tenemos ese corazón de humildad, obviamente vamos a dar cuenta, porque acuérdense, todas las cosas, sea dinero o ropa o casa o propiedades o comida, lo que sea, todo son cosas que Dios nos da para que las administremos. Son de Él, no son mías, no son tuyas. Si tú piensas que son tuyas, entonces obviamente no hay manera de que tú vas a realmente agradar al Señor, agradar a Dios de la manera en que tú lo vas a manejar. Pero cuando uno se mantiene humildemente y tú reconoces, esto es del Señor, tú vas a continuamente, vas a estar dándole más gracias a Dios en tu vida que estarle pidiendo. Y sabían ustedes que ese es algo natural que sucede con la gente que en humildad reconoce que tiene lo que tiene por pura gracia de Dios. Y me encanta a mí cuando en el grupo dice, pues yo realmente no tengo que pedirle mucho a Dios, yo tengo más que agradecerle al Señor. ¿Por qué? Porque uno está reconociendo todo es pura gracia del Señor. Cuando tú te mantienes así, obviamente tú vas a dar y tu vida va a ser de gratitud al Señor. Es imposible que tú pongas tu confianza en las riquezas o las uses solamente en ti y al mismo tiempo estar controlado por el amor de Cristo. Esa es una contradicción. Estás controlado con el amor de Cristo, no hay manera de que vas a agarrarte solamente para gastar en ti y vas a ser tacaño o egoísta en el uso del dinero. Eso no puede suceder. Y ese es el consejo del Señor. Deuteronomio 8, 11, esto va antes del primer versículo. Entonces vean la advertencia del Señor. Cuídate, ponga atención, be careful, watch out, guáchale. Cuídate de no olvidarte de quién, de Dios, número uno. Ten cuidado, dice, para cumplir sus mandamientos. Recordemos que este es Antiguo Testamento, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, tu relación con Dios, número uno. Pero vean, el Señor dice, no suceda ¿qué? Es decir, no vaya a suceder esto, que comas, todos nosotros, y te sacies, todos nosotros, y edifiques buenas casas. Tal vez va a decir, esta pastor no es para mí. No, pero comiste y te saciaste. Bueno, eso es suficiente. Algunos tal vez no, la mayoría de nosotros no va a estar edificando casas en que habiten. Pero vean la analogía. ¿Por qué? Porque esto fue en otro tiempo, en otra cultura. Pero el principio ahí está. Dice, versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Es decir, tu colchón empiece a subir así que ya estás durmiendo. Algunos no entendieron, ¿verdad? O tu cuenta de banco empieza a dar tu chequecito tras chequecito, empieza a aumentar, tenía $100, ya lleva 1,000, 2,000, qué sé yo. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas, buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Qué es esto? Prosperidad. Prosperidad material. No vaya a suceder, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Y cuando el ser humano se enorgullece en su corazón, inmediatamente te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vean, aquí vemos el orden de las cosas. En primer lugar, Dios les dice a los judíos, y este es para nosotros también, cuídate de no olvidarte de mí. Esto es la raíz de todo, tu relación con Dios. Aquí comienza todo el problema. Es importante notar que estas personas bajo el viejo pacto no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Y esto es algo de que debemos entender. Antes de que Jesucristo viniera, hace 2000 años que murió, resucitó, después envió el Espíritu Santo
por primera vez al planeta Tierra para permanecer o embestir a los seres humanos que pusieran su fe en Cristo Jesús. Antes de la cruz, antes de que Cristo iniciara el pacto de gracia, los judíos no tenían el Espíritu Santo permaneciendo dentro de ellos. Ellos simplemente sin el Espíritu Santo, pero eran creyentes, eso sí, creían en Jehová Dios. Le temían, sabían que Jehová era el creador del universo, de los cielos y de la tierra, que todo venía de Él, que la ley del Señor era perfecta. Ellos lo sentían en su corazón. Cuánto amo yo tu ley, en mi meditación me deleito, era en las tablas de piedra. Toda la gente sabía, pero no tenían el privilegio como nosotros después de la primera venida de Cristo al planeta Tierra, que inició el pacto de gracia. Ellos, solo el Espíritu venía a algunas personas en el Antiguo Testamento, como a un profeta o a un sacerdote o a un rey. Dios lo ungía y con el Espíritu Santo lo embestía a ese ser humano. Todos los demás judíos no. Ellos vivían deseando hacerlo, sí, pero no tenían lo que nosotros ahora tenemos. Como personas que vivimos bajo el nuevo pacto, todo ser humano, quien quiera que sea, que rinde su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero viene a ser su morada dentro de ese individuo, dentro de ese ser humano. La cosa más grandiosa del universo. Por eso el cristianismo es lo mejor que le puede suceder a un individuo aquí. Ninguna otra religión, por muy celoso y devoto y honesto y sincero seas con vivir cualquier otra religión, estás perdiendo tu tiempo. No hay manera realmente de encontrar plena satisfacción espiritual aparte de Cristo Jesús, quien es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y por eso, amén. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Eso, más amén me gustaría escuchar, hermano. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. No hay manera. Por eso es que hay mucha gente en las religiones que están buscando. Se cambian de de religión a religión, a religión, a religión. Y a veces pasan por el cristianismo como una nueva religión. Y después se van a otra religión de ser cristiano. Y uno dice, ¿pero qué le pasó si él era cristiano, ahora es musulmán? No, momentito. Él perteneció a la religión cristiana por un tiempo. Él no fue regenerado por el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de que un cristiano se desconvierta. No hay manera de que una persona regenerada con el poder del Espíritu Santo de Dios, que ha llegado a estar convencido por el Espíritu Santo de Dios de que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios, que después se desregenere y que se pase al Islam o a los testigos o a los mormones. Una vez que conoces la verdad te hace libre. La verdad nunca te va a esclavizar. Entonces vean, bajo el nuevo pacto de gracia, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo no solo nos regeneró, sino que además hizo su habitación dentro de nuestro corazón. El día de hoy, a los cristianos, es el Espíritu Santo quien guía nuestras vidas. El Espíritu Santo. A veces platicando con los jóvenes, unas personas que voy a casar, hermanos, que se van a casar este año, estoy dando consejería prematrimonial y pues les hago ver que realmente si ustedes permiten que el Espíritu de Dios guíe sus vidas, ustedes tengan la seguridad y la confianza de que van a tener un matrimonio de éxito. No es una probabilidad, no es I hope so, changuitos, es una garantía. No hay manera de errar. Cuando el hombre y la mujer rinden su vida en humildad al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo van a tener problemas que se estén ya separando o divorciando? Eso es imposible. ¿Cuándo suceden estas cosas? Cuando los dos son cabezones o cuando uno de los dos es el cabezón, el cabezadura, que simplemente no acepta y no quiere rendir su vida a Cristo o al plan o a la guía del Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu guía nuestras vidas. Ahora, esto sin embargo no es una garantía de que nunca podemos descuidar nuestra relación con Dios. El creyente puede descuidar su relación con el Señor, y tal vez algunos de ustedes ya han pasado por eso, ya lo han experimentado por descuidar su relación con el Señor. Aun cuando seas un verdadero hijo de Dios y teniendo el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, si tú descuidas tu corazón y tu relación con el Señor, Satanás puede llegar a desviar tus pensamientos hacia el engaño. Y tú puedes poner tu mirada en las cosas de este mundo. De esta manera, tu corazón se enorgullece, y sabemos que, como la Biblia dice, antes de la caída viene la altivez de corazón, el orgullo. Primero, cuando cae un cristiano, el orgullo de corazón. Antes, dice la Escritura. Entonces el Señor, vean ese versículo que está en la Biblia, el Señor le decía a su pueblo: cuídate de no olvidarte de mí, no suceda que te vaya bien en la vida, que te vaya a los United States, ¿no? Que te vaya para allá, y que no vaya a ser que empieces a tener tu carrote o tu trocota y tu bonche de dinero, y tu corazón se llene de orgullo y te olvides de mí, y te olvides de dónde te saqué. Jehová le habla al pueblo de Israel que vivía en Egipto. Los egipcios lo tenían esclavizado, eran esclavos. No tenían que derechos ni que nada, miserables esclavos. Los abusaban, los maltrataban, y el Señor los sacó y les da esa advertencia. No suceda que cuando llegue acá te olvides de mí, y le dice: y te olvides de dónde te saqué. En otras palabras, no te olvides del rancho de donde vienes. Tal vez aplicándolo a nuestro contexto, ¿no? Los judíos habían sido sacados de la esclavitud de una nación pagana, pero por pura gracia el Señor los liberó. Lo triste es que esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ahora, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se habrán dado cuenta de que eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió, tristemente. Pero el Señor le dice: no te olvides de dónde te saqué. Entonces vean nosotros el día de hoy, como creyentes en Jesucristo, ¿de dónde vienes? Y no estoy necesariamente pensando de tu contexto social o de qué clase social eras, porque algunos han venido del rancho. Yo no venía del rancho, de una ciudad, pero de un barrio. Andaba descalzo, tierra, piedra, ese era mi ambiente. Una vecindad, no era como la de El Chavo, pero había una vecindad donde estaban ahí las bateas, las lavadoras, y mi mamá y otras señoras ahí lavando y chismeando, y era así. Algunos de ustedes vienen tal vez de un rancho donde criaban que cochino, chivo, andaban descalzos y oliendo siempre a estiércol, yo no sé, a chivo, a lodo, ¿cierto? Yo no lo sé, pero no necesariamente ese trasfondo. Tu vida espiritual, piensa en ese trasfondo. Tu vida espiritual, ¿quiénes éramos antes de rendir nuestra vida a Cristo Jesús? ¿Quiénes éramos? Ustedes saben, ya conocen la enseñanza del pastor Roberto. El Roberto que dice: hermano, éramos una cochinada, una porquería. Éramos una popó, sin Cristo, sin Dios, llenos de pecado, de maldad. El pecado nos controlaba, ese era nuestro ambiente. Pensemos, o sea, aunque viniera de la clase social alta, delante de Dios eras una cochinada, una porquería, una popó, espiritualmente hablando. Sin esperanza, sin Dios, con un destino, o sea, al infierno de fuego. A ese pasado debemos de pensar. Acuérdate de dónde te sacó el Señor espiritualmente. Acuérdate de la condición de tu vida espiritual. El Señor en su gracia te rescató, te sacó de ahí. Ahora eres un hijo de Dios, una hija del Dios vivo y verdadero, santo, santa, sin mancha por la sangre del Cordero. No necesariamente por tu comportamiento, sino porque Cristo lo hizo. Él nos santificó. Pusiste tu fe en Cristo. Él te sacó del lodo cenagoso, del fango, y te apartó para su gloria. Te regeneró, te purificó con el lavamiento de la palabra del Señor. Ya no vives aquí. Ya no vives aquí. Ahora eres acá limpio, sin mancha.
Te sacó de aquí, pero te sacó para la gloria del Señor, para que te concentres en el Señor y permitas que Él moldee tu vida. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el rico. Esto es resumiendo, hermanos, los versículos 23 y 24. No se alabe el rico en sus riquezas, no te enorgullezcas, más alábese en esto si se hubiere de alabar. ¿Quién? El rico o cualquier persona. En entenderme y conocerme que yo soy Dios. De eso sí puedes enorgullecer, de que conoces al Señor. En entenderme, entiende, conoce al Dios vivo y verdadero que se nos reveló a la humanidad por medio de su Hijo Cristo Jesús. Entonces vean en ese pasaje que está en la pantalla, hay un gran contraste entre lo que el Señor enseña en las Escrituras y el falso evangelio de la prosperidad que se está enseñando el día de hoy. El prosperity gospel es de que la gente, hermanos, en las iglesias está, que tú pídele al Señor. Escuché esto en el radio, este hombre predicaba, hermano, y decía: yo soy hijo del rey, y la gente, amén, aleluya, y se oía, dice: y por eso manejo un Rolls Royce, y la gente, amén, y este pastor tiene un Rolls Royce, o sea, no es broma, uno de los carros más carísimos, hermano, Rolls Royce, pero dice: porque soy un hijo de Dios. Y obviamente la gente atrás, hermano, gritaba: amén, aleluya. Esa gente obviamente también le va tirando al Rolls Royce, ¿cierto? ¿O a qué le está aspirando? Pues a tener un bonche de dinero, porque le están predicando simplemente donde más le atrae. Donde en la avaricia, en la codicia, hermano, en tener dinero, en tener propiedad. Satanás lo sabe y está haciendo un grandísimo daño en las iglesias cristianas evangélicas el día de hoy. Yo al único que veo que va para arriba como hermano es al que está pidiendo dinero allá enfrente, al ministerio o al pastor o al ungido. Pero a la gente común, honestamente, conozco a gente que tienen años con ese mensaje y no pasan de lo mismo. No tienen dinero, siguen igual. Pero el que está recibiendo su buena es el que ministerio o el pastor o el ungido, hermano. Ese sí, mírale su carrito, mírale su casa. Eso es un hecho. Entonces vean el contraste aquí de lo que el Señor está diciendo con el mensaje que está enfatizando el día de hoy, que se está pasando y mucha gente ignorante de la verdad se lo está tragando como si fuera el evangelio de Jesucristo. Y así lo toman, así lo aceptan, piensan que es el evangelio. La realidad es que en ninguna parte de las Escrituras vemos este mensaje del evangelio de la prosperidad, de pura cosa material, hermano. Nunca jamás ves a nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre rico. La única manera en que cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y lees la historia, el registro histórico de Jesucristo, no hay manera, si tú eres honesto, de llegar a la conclusión de decir: ¡puchala! Jesucristo era un hombre adinerado, tenía su bonche de dinero. No hay manera. Ahora, eso es lo que están diciendo pastores y promotores de este falso evangelio de prosperidad, que Jesucristo era un hombre que tenía mucho dinero. ¿Cómo le hacen, hermanos? Tuerce las sagradas escrituras para hacer creer a la gente. Claro, tienen que predicar de alguna manera. Cristo tenía mucho dinero. Jesucristo era un carpintero, su papá era un carpintero. En ese tiempo, hermano, el carpintero no era un hombre que ganaba mucho dinero. ¿Entiendes? Jesucristo mismo. Escuché una explicación en un libro, hermano, o un pastor, hablando de que cuando Jesucristo, ¿recuerdan este pasaje, este incidente? Cuando Jesucristo, cuando la Biblia dice que había muchísima gente que ya no cabían en la casa. Bueno, ¿saben qué nos dice eso? Bueno, porque la casa estaba llena de gente. Bueno, los promotores del evangelio de la prosperidad dicen que ya no cabía la gente y era una casota bien grandota. ¿De dónde sacan que era una casota bien grandota si la Biblia no dice eso? Bueno, es pura imaginación. Pura imaginación. ¿Para qué? Para decir que Jesucristo tenía mucho dinero, tenía una casa bien grandota y estaba lleno de gente. Había mucha gente adentro de la casa y ya no cabía. ¿Ustedes llegarían a esa conclusión? Espero que no, hermano.
Ok, anyways, vean. Una vez más vemos que Dios no está condenando las riquezas. Las riquezas en sí mismas no son pecado. Pero lo que el Señor condena y desaprueba es el alabarse o enorgullecerse por las riquezas. Si hay algo en lo que nos podemos alabar, nos podemos gozar, gózate en que conoces y entiendes quién es Dios. Y otro pasaje, vean, en la Biblia, el Salmo 39, dice: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, versículo 6, como una sombra es el hombre, hablando de hombre y mujer, el ser humano. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esa palabra de vanidad, hermano, dice que es completa vanidad todo hombre, es como un soplo, no de que es vanidoso, sino vanidad de una palabra hebreo que quiere decir un viento nada más, un suspiro. Y la realidad es que desde la perspectiva de Dios, es decir, de la perspectiva de la eternidad, la vida de todo ser humano es como nada, desde la perspectiva de la eternidad. Aun cuando uno llega a vivir aquí 100 años, desde la perspectiva de Dios, ¿qué son 100 años si Dios está fuera del tiempo? ¿Cierto? O sea, Dios no dice, 100 años, esta persona ya vivió mucho. Dios está fuera del tiempo. Tal vez aquí en la tierra ya se te hace que ha vivido uno mucho tiempo, pero desde la perspectiva de la eternidad, de Dios, la vida es un soplo. Hoy estamos, mañana no estamos. Así de sencillo, hermano, así tal vez de difícil para aceptarlo. Somos una sombra que pasa. Y esta verdad, lo que dice el Dios en ese salmo, debería de hacernos reflexionar, debería hacernos parar en nuestra vida de rutina, estamos en lo mismo, nomás queremos acumular, que empezamos en el retiro. La gente pensaba en el retiro antes de que hubiera retiro. No había ni siquiera retiro, o sea, la gente no estaba ahí. A ver, el apóstol Pablo dice, ok, en 2 años más me voy a retirar. No existía nada de retiro, eso es cultural. Eso es algo que en Occidente, ahora no estoy diciendo es pecado y está mal, no. Pero debemos de entender que desde la perspectiva de Dios, ultimadamente el que nos sustenta es el Señor. Y no estoy diciendo que no pienses en el retiro, porque tú te vas a retirar, ¿cierto? Algunos ya se quieren retirar ahorita. Ok, piensa desde la perspectiva del Eterno, te darás cuenta que mucha gente se pasa su vida haciendo cosas que no tienen ningún valor eterno. Si vemos nuestra vida desde la eternidad, hermanos, ¿qué con que acumulemos riqueza? ¿Qué con eso? ¿Qué con que, vean, tener un carro? Supongamos, y hablaba con una pareja que se van a casar, y decía, ok, ¿tener carro es necesidad o es a need or a want? ¿Es una necesidad o es un lujo o nada más algo que tú quieres? Bueno, estuvimos pensando, es interesante, porque si no tienes carro, ¿cómo va a ser tu vida aquí? Ahora, hace años, cuando no había carros, ¿era una necesidad los carros? Pues claro que no. Cuando empezaron a haber carros, ¿era una necesidad los carros? Cuando empezaron a salir, tampoco. Pero ahorita es otro asunto, ¿cierto? Ahora, en suburbio es otro asunto. Vayan a la ciudad, no es una necesidad en la ciudad. Hay taxis y autobuses y tren. No es necesario. Pero hay de necesidad a necesidad. ¿Te vas a morir si no tienes un carro? No, ¿cierto? A ver cómo le haces. Agarras tu bicicleta, te vas a patines, te vas caminando o pides ride, como sea, pero no es de vital, pero sí realmente se está haciendo muy necesario. El internet, ¿era necesario el internet antes de que hubiera internet? Claro que no. Cuando empezó a haber internet, ¿era necesario? No. Ahora es aterrador pensar, hermanos. Hemos tenido aquí experiencia, puro internet. O sea, la computadora, hablando de internet y computadora, se le compuso el sistema la otra vez. ¿Sabe que ya no podía hacer nada? Estaba paralizado yo. Sentía como, ¿ahora qué hago? ¿Cómo que qué hago? Le platicaba a estas personas, a estos jóvenes, digo,
pero de repente sucedió algo. ¿Saben qué, hermano? Me liberó de una gran carga. Entonces dije, que a todo dar no depender, porque como no podía hacer nada de eso, entonces tuve tiempo para leer y para hacer mi sermoncito a mano, para irme a la escritura y hacer mi sermoncito a mano. Tuvo dos caras. Pero entonces vean, no hay nada de malo hacer cosas e invertir tiempo en cosas terrenales o temporales, pero eso no es el todo del ser humano. Eso no es el todo del ser humano. Eso no es lo más importante. Hay algo más importante, y son las cosas eternas en las cuales los cristianos deberíamos de estar poniendo nuestro corazón. Hay cosas que sí nos gustan y quieres hacerlo, hazlo, pero recuerda que at the end of the day, al final del día, al final de todo, lo que va a valer son las cosas que no se ven. Es una garantía. ¿Cuántas veces he dicho esto? Y ustedes piensen, cuando una persona ya está en cama a punto de morir, ¿qué cosa es lo que vale más? Dice, tráigame, a ver, quiero antes de irme, tráigame todos mis trofeos, mis cuadros, mis títulos y mi doctorado, tráigamelo. Eso quiere hacer la gente cuando sabe que ya va a morir. ¿Quién dice, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mis hermanos, quiero ver a mi familia? Empieza a hablar de te amo, ¿cierto? Te amo, te voy a amar, siempre te voy a recordar, etcétera. Cosas que valen, cosas que no se ven prácticamente. Entonces nosotros aquí en la tierra como creyentes necesitamos poner esa perspectiva más desde la perspectiva de Dios. No que es pecado las cosas terrenales, o que no acumulemos riquezas, o que no tengamos riquezas, perdón. Pero al final del día lo que va a valer más es tu relación con tu esposa, hombre, tu relación con tu esposo, varón, tu relación con tus hijos. Eso va a ser todo últimamente lo que va a valer. De hecho, cuando los hijos se van y los papás se empiezan a hacer ancianitos, lo que más recuerdan son los momentos preciosos que vivieron con su familia. Cuando tú te afanas en las cosas puramente terrenales, te estás afanando en vano. Estas cosas para nada tendrán efecto por la eternidad. Por mucho beneficio y cosas que